Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como dice el doctor Enrique Rojas, el mundo está cansado de seductores mentirosos. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con descensos. El futuro del IBEX aquí en España empieza a negociarse ahora mismo con una caída de 5 décimas, 51 puntos. El IBEX en los 11.354. El futuro de la bolsa francesa, tras el adelanto electoral, tras la debacle con el triunfo de Le Pen, viene cayendo 6 décimas, 48 puntos. En Alemania, el futuro de la bolsa alemana cae menos que las otras que acabamos de citar. 2 décimas el futuro del DAX y el del Eurostoxx 4 décimas. Y contrasta con un futuro del mercado americano que está muy tranquilo, muy plano, empezando la semana en los 5.346 puntos. Pero es que el resultado de las elecciones en Europa introduce algunas incertidumbres por una mayor fragmentación del Parlamento en el que consigue una mayor fuerza, son los claros ganadores, las fuerzas de ultraderecha, que logran mayor respaldo. Pero sobre todo, la principal lectura es la debacle que en Francia y en Alemania los electores propinan a sus gobiernos. En Francia, lo que le ha llevado al presidente francés, Emmanuel Macron, a disolver la Asamblea y a convocar elecciones anticipadas. Él dice que para él, que siempre ha considerado a Europa unida, fuerte, independiente y buena para Francia, es una situación que no puede aceptar. El auge de los nacionalistas, de los demagogos, es un peligro para nuestra nación, pero también para nuestra Europa, para el lugar de Francia en Europa y en el mundo. La debacle no solo es para Francia, también para Alemania, donde el gobierno socialdemócrata de Scholz ha quedado muy mal parado en el resultado de las elecciones. Enseguida vamos a actualizarlo y también los datos de España. En toda Europa y en España igualmente gana el Partido Popular Europeo. En el caso de España, con este resultado electoral, Pedro Sánchez, el PSOE, no podría seguir gobernando con sus socios según las primeras cuentas. En España hay un ascenso claro también de Vox, hay un hundimiento de Sumar, de Yolanda Díaz, y hay el ascenso de un outsider, de Se acabó la fiesta, que consigue los mismos votos que Sumar, por poner una referencia. Bueno, vamos a analizarlo enseguida en clave geoeconómica con nuestra invitada capital, investigadora del Real Instituto Elcano, Raquel García, y tras ello en la gran tertulia de la economía, con Rafael Moreno, José Carlos Gómez Borrero y Juan Pedro Moreno. Renfe les ha ofrecido esta sección. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. En España, ni la mitad del censo ha votado. Ha ganado el Partido Popular, al igual que en el resto de Europa, 34,2% de los votos, son 9 más que en la legislatura pasada y 2 por encima del PSOE, que sin embargo aguanta con 4 puntos menos de votos. Vox asciende hasta la tercera posición y tendrá 6 escaños. Queda por delante de Ahora Repúblicas, que sube a la cuarta posición con 3, los mismos que Sumar. ¿Y qué otra fuerza que irrumpe por primera vez? Se acabó la fiesta, la agrupación de electores de Alvise Pérez. Podemos cae hasta la séptima posición con 2. Junts y CEUS, que es PNV y Coalición Canaria, sacan 1. Ciudadanos pierde su representación. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, destaca el triunfo porque han ganado 9 representantes. Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 14 puntos, 10 escaños, 700.000 votos más que el Partido Socialista y 4 puntos más que el Partido Socialista.
El PSOE se ha dejado un eurodiputado, se queda en 20 y aunque ha perdido los comicios, su candidata Teresa Rivera celebra lo que dice son unos magníficos resultados. Dado el contexto en el que se han celebrado estas elecciones, creo que ese 30%, esos 21 eurodiputados, es un magnífico resultado sobre el que queremos seguir trabajando, porque nuestra aspiración, como no puede ser de otra manera, es ser la primera fuerza, la fuerza más votada en nuestro país. La formación de Santiago Abascal escala de la quinta a la tercera posición, consigue 6, Sumar se queda en 3, pero Izquierda Unida no consigue representación y el grupo de Alvise Pérez consigue prácticamente los mismos votos que ha conseguido Sumar. La participación 49,22%. De los pocos gobiernos europeos que han logrado el respaldo también en el Parlamento Europeo ha sido el italiano. La primera ministra, Giorgia Meloni, casi el 30% de los votos. Y además de la victoria de Meloni, los partidos liderados por los dos vicepresidentes del gobierno de coalición están en tercera y quinta posición. El Partido Demócrata de centro-izquierda se quedaría segundo con aproximadamente el 21% de los votos. Una Giorgia Meloni que ve refrendada su labor al frente del gobierno. Es un mensaje que nos llega de los italianos. Seguid, y lo tomo como un mensaje de quien quiere decir, siga adelante y haz todo lo posible con mayor determinación, una señal que entiendo, una señal que acojo, y estoy orgullosa de que esta nación se presente en el G7 en Europa como el gobierno más fuerte de todos. En Europa con el gobierno più forte di tutti. Haciendo un repaso rápido a otros países, un partido ultraderechista se impone en Bélgica y eso ha provocado que el primer ministro belga, Alexandre De Croo, que ha quedado quinto, haya anunciado que hoy va a dimitir. Portugal registra una ligera ventaja del Partido Socialista frente al centro derecha de Alianza Democrática del primer ministro. Nueva Democracia gana en Grecia con un 28%, pero mucho menos de lo esperado, y sí consigue una amplia victoria en Polonia la plataforma de Donald Tusk frente a la oposición euroescéptica Ley y Justicia. En Países Bajos, la derecha radical de Geert Wilders queda segunda con 6 escaños. Y fuera de elecciones, a ver si tiene impacto en el gobierno de Israel, la dimisión del ministro de Defensa, el señor Gantz, que ha dicho que ya no aguanta más y que se va. En la agenda que tenemos, Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días, Tuda y lunes vamos con la agenda sarabotiense y te cuento que Italia publica datos de producción industrial, Francia y Alemania emiten deuda y en la zona euro se dará a conocer el índice de confianza del inversor Sentix de junio. En España el INE publica el índice de coste laboral armonizado del primer trimestre y la estadística de sociedades mercantiles de abril. En Estados Unidos se difunde el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. Y Apple celebra su conferencia mundial de desarrolladores donde dará a conocer las últimas novedades como una mayor apuesta por la cansinez de la inteligencia artificial. Luis Vicente, vamos ahora a escuchar el análisis de las European Elections con la investigadora del Real Instituto Elcano. Le puedes preguntar, si quieres, si te parece bien, si haría falta otra candidata de consenso, ¿otra? Que agrupe sensibilidades, que no dependa de partidos, independiente para presidir la Comisión Europea. Jeje, ¿a qué no te imaginas quién podría ser? No. Pues Sara Leyenbot, claro, si en Europa quieres triunfar de Sara Bot te tendrás que fiar, jeje, chao. La que faltaba, una IA, ¿verdad?, en el Parlamento Europeo, aunque quién sabe, lo que veremos. A continuación, análisis de los resultados que ya tenemos. Antes un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la 4 a su paso por Pinto. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en todas las entradas a Madrid. Especialmente destacamos la 1 en San Agustín de Guadalix, en Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 42 a su paso por Parla y Getafe y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Tráfico muy intenso también en las entradas a Barcelona por la 2 y B23 en Molins de Rey, C58 en San Quirze del Vallés y Montcada y en la P7 en Barberá del Vallés. Les vamos a pedir además precaución en Alicante, si circulan por la 70 en Ciudad de Asís en ambos sentidos, en Murcia en la 7 en Espinardón en ambas direcciones y ya en Cantabria en la 67 en Torrelavega en dirección a Santander. ¿Qué es ir más allá?
Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Invierte en acciones o ETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Es el momento de analizar el resultado de las elecciones europeas al Parlamento Europeo, resultados, cambios, desafíos, debacles políticas en algunos países, como parece ocurrir en Francia, también importante deterioro del respaldo en Alemania, su canciller Scholz. Saludamos en Capital Radio a Raquel García, es investigadora del Real Instituto Elcano. Raquel, muy buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, si te parece, vamos a empezar extrayendo las principales conclusiones del resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Qué es lo que te parece especialmente relevante? Sí, bueno, pues yo la principal conclusión que extraería es la continuidad que parecen haber dado los resultados. Los dos grandes partidos se mantienen y de hecho amortiguan, incluso mejor en el caso del Partido Popular Europeo, resultados de elecciones pasadas en las que las pérdidas habían sido mucho mayores. Que Renew, que los liberales mantienen la tercera posición, que esa era una de las grandes batallas, ¿no? Si iba a ser o no superado por los conservadores y reformistas europeos, y que finalmente pues la extrema derecha no consigue las grandes mejoras que se esperaban. Si bien es cierto que en importantes Estados miembros y en Estados miembros que han sido fundadores han obtenido buenos resultados quedándose en primera o en segunda posición, y eso es importante destacarlo, a pesar de que sí que parece que este nuevo Parlamento Europeo pues va a mantener la continuidad del pasado. Uh-huh. Quizás las lecturas más destacadas por la prensa económica que seguimos es hasta qué punto esto está generando un escenario político convulso en los países centro de la Unión Europea, porque la decisión de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional tras el triunfo del partido de extrema derecha, de Le Pen, es un cambio político importante, ¿no? Sí, bueno, es verdad que las elecciones europeas siempre se han visto como elecciones nacionales de segundo orden, ¿no? Como una siguiente convocatoria, y que además en muchos casos, pues al final, como eran de segundo orden o menos importantes, pues acababan votando de manera más sincera o como de castigo al partido gobernante, ¿no? Y estas son tendencias que han estado siempre ahí, que es importante tenerlo en cuenta también en este caso. Para mí lo más llamativo de lo que ha ocurrido en Francia es la conexión directa, ¿no?, que hay, que es creciente, y que el caso francés es especialmente llamativo, entre la política europea y la política nacional, y cómo unos comicios que eran en clave europea pues han tenido una clara repercusión pues, nacional, y que bueno, pues que Macron quiere llevar a esa confrontación con Marine Le Pen en las legislativas. Sí, también tenemos que poner en valor lo mal que ha quedado el resultado del partido que gobierna Alemania, de los socialdemócratas de Scholz, y también el fuerte ascenso de la ultraderecha en este país, ¿no? Efectivamente, es como te decía, pues los grandes partidos tradicionales se mantienen, la extrema derecha en Alemania, pero bueno, también se puede utilizar para otros casos, pues a nivel general no obtiene grandes resultados como quizás esperaba, pero cuando pues como el caso de Alemania que comentabas, cuando lo miras a nivel de Estado miembro, pues ves que estos partidos que están afiliados a formaciones euroescépticas obtienen grandes resultados. Es el caso de hecho, entre los grandes partidos, entre los grandes Estados miembros, España es una excepción, porque los dos primeros son partidos de tradición europeísta, y no es lo que ocurre en Alemania, no es lo que ocurre en Francia,
no es lo que ocurre en Italia tampoco, por ejemplo. En el caso de los resultados en España, ¿qué conclusiones podrían extraerse? Bueno, pues lo que te comentaba justo ahora, que a diferencia de lo que ocurre en países vecinos, pero también en los grandes Estados miembros o los estados fundadores, como por ejemplo en Países Bajos, pues en España los dos grandes partidos mantienen el protagonismo en el resultado electoral y sí que creo que, en línea con lo que comentaba antes de esta conexión entre lo europeo y lo nacional y la creciente politización de los asuntos europeos que estamos viendo, especialmente en el caso de España, sí que dejan un resultado bastante abierto, porque no hay una clara superioridad del primero respecto al segundo, y eso sí que puede hacer que pueda ser utilizado con fines electoralistas y politizando los asuntos europeos para la confrontación política nacional, porque bueno, desde que fueron las generales del año pasado, este año ha habido sucesivos comicios en los que al final pues han dominado, yo creo, en estas elecciones regionales pues dinámicas regionales o partidos regionales, y estas europeas pues podrían ser otro plebiscito, y creo que no dejan un resultado especialmente claro, que es un resultado que puede ser instrumentalizado por los dos grandes partidos, por el Partido Popular y el Partido Socialista, sobre todo teniendo en cuenta que en teoría ahora se abre un espacio de descanso en cuanto a las convocatorias electorales. Entonces, para mí esa es como la principal conclusión a nivel nacional. Mirando hacia adelante, suponemos y esperamos, claro, que Ursula von der Leyen repita como presidenta de la Comisión Europea. Quizás le cueste algo más sacar adelante iniciativas que hasta ahora, al tener un Parlamento un poquito más fragmentado y con nuevos actores y algunos con más fuerza. De los desafíos más importantes, Raquel, a los que se enfrenta la nueva legislatura europea, ¿cuáles dirías que son los más importantes? Bueno, pues yo destacaría el contexto regional, pero también internacional, en el que la Unión Europea y los Estados miembros se van a tener que desenvolver, con dosieres que tienen que ver con todo lo asociado a esta idea de seguridad económica, cómo seguir avanzando en la transición verde, pero también teniendo en cuenta que, pues como te digo, todos los elementos de carácter económico, la necesidad de la industrialización se ponen por delante o no, o cómo se casan estas dos ideas, la parte verde y la parte también de prioridades de carácter económico con un enfoque estratégico, y también cuestiones como la ampliación o la seguridad civil y la defensa, teniendo en cuenta los conflictos que tiene la Unión Europea en su vecindad más inmediata. Pues ahí están las claves para entender lo que ahora se ve, es visible de los resultados a las elecciones al Parlamento Europeo. Raquel García, investigadora del Real Instituto Elcano. Gracias por compartir esta visión y feliz semana. Muchísimas gracias igualmente. Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani. Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero.
Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan aquí en Capital Radio José Carlos Gómez Borrero, es economista, doctor ingeniero agrónomo, escritor también. ¿Qué tal, José Carlos? Muy bien, muy bien. Un poco pasado por agua. Lo del escritor lo digo porque estos días de Feria del Libro pues también hay que reivindicar, ¿no?, la lectura. Y cuando llueve apetece más. Pues sí, se queda uno en casa leyendo. Nos acompaña Rafael Moreno, es coordinador de comunicación de defensa en TEDAE, la asociación que agrupa a las empresas de defensa, y DIRCON también en Santa Bárbara Sistemas. ¿Cómo está, Rafa? Muy buenos días. Buenos días, intentando empezar la semana. Una semana que parece que hemos vuelto al invierno, aquí al menos en Madrid. Sí, con una cierta inestabilidad atmosférica y no os digo política en algunos países, como vamos a ver enseguida. También con Juan Pedro Moreno, que es presidente ejecutivo del negocio de IWPP en España. ¿Qué tal, Juan Pedro? Buenos días. Pues nada, muy buenos días y buenos días a Europa, que nos estará escuchando, ¿no? Si os pregunto, impactos de lo que los europeos han decidido. Bueno, la mitad de los europeos que tenían derecho a votar, porque solo ha votado la mitad, 50%. En España menos de la mitad, 49 y pico % de ciudadanos que han votado. ¿Qué impactos estamos notando ya, Juan Pedro? Bueno, yo fíjate que la primera reflexión que me viene a la cabeza es justo esta, ¿no? Es decir, realmente sí, el principal problema, decía el analista de Elcano antes, una serie de temas que creo muy relevantes, pero yo no sé si el primer problema que tenemos es la desafección europea. Es decir, si sumamos que ni siquiera el 50% de los europeos vota, o por ejemplo los de los españoles, y que parte de las fuerzas que están creciendo en Europa se las tilda de antieuropeas, pues quizá el principal problema que tiene Europa es la desafección de los ciudadanos respecto del concepto de Europa, y es algo sobre lo que hay que reflexionar, si esto se ha vuelto demasiado lejano, demasiado burocrático, demasiado ineficiente o demasiado alejado de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Yo siempre pienso que Europa últimamente en los últimos años ha cometido 3 errores que los he comentado en esta emisora alguna vez. El que ha apostado por los viejos y no por los jóvenes, claramente. El que no está haciendo nada, parece que muy correctamente, en este debate entre la economía y la ecología, donde se impone la ecología por encima de la economía. Y el tercero es esta lucha denodada por defender a capa y espada los derechos de los ciudadanos en el mundo digital, con los datos y demás, que lo que hace es frenar claramente la innovación y la inversión. Entonces, a lo mejor eso también tiene algo que ver con la desafección de la gente, ¿no? El debate está servido. Bueno, la Unión Europea ya es consciente de eso desde hace ya un par de años o 3, ¿no? Y está muy preocupada por la falta de identificación y de referente que, sobre todo en las clases medias las clases más jóvenes, media edad hacia abajo, tiene la Unión Europea. Lo que contrasta con la mayor interferencia en nuestra vida que nunca ha tenido la Unión Europea, porque prácticamente casi todos los ámbitos de la sociedad y de la economía están de alguna manera referidos o intervenidos por la Unión Europea. A partir de ahí, pues yo creo que los resultados en términos globales, independientemente de las matizaciones, no son malos, porque en el fondo yo creo que hay un toque de atención respecto a exactamente qué tiene que regular y hasta qué punto tiene la Unión Europea que meterse en nuestras vidas. Y ese equilibrio entre lo nacional y lo supranacional está sobre la mesa vertido. Otra cosa es que ese diálogo, esa situación la tienen que tocar los gobiernos nacionales, y casi ninguno quiere entrar en ese debate, ¿no? Y no significa ser menos europeo el hecho de no buscar más regulación. Y ese es el debate que está servido en la mesa. En ese sentido, yo no creo que sean especialmente malas o especialmente preocupantes los resultados. Lo que demuestran es que, bueno, pues efectivamente la Unión Europea está en construcción y que a lo mejor ha llegado el momento de desregularizar
lo que quiere permanentemente regularizar la Unión Europea. Bueno, a mí lo que me ha sorprendido más de estas elecciones, y a bote pronto, porque las tenemos demasiado recientes, aparte del descalabro que han tenido en Francia y en Alemania el Partido Socialista, a mí lo que me ha sorprendido es la piña que se ha pegado los verdes, ¿no? Entonces eso parece que puede influir de alguna manera en una reconversión de los temas energéticos. Posiblemente las nucleares estarán más a la vista, probablemente el precio del petróleo puede bajar si empiezan a plantearse más energías, y eso no es una buena noticia, porque quiere decir que si baja el petróleo probablemente se consumirá más, y entonces probablemente aquí no, pero en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo pues se van a poner ciegos a consumir petróleo y a contaminarnos, o sea que... Yo también creo que el efecto, las protestas de los agricultores en general del campo ha tenido lectura. Creo que parte de estos resultados está en que en el tema del balance de los ecologistas en la economía, todos estos temas creo que sí que han tenido en ese caso un reflejo en los resultados de las elecciones. Ahora lo que hay que ver es si el Parlamento es sensible a eso o no, el Parlamento Europeo, porque una cosa es que el pueblo haya manifestado su opinión y otra cosa cómo se traslada eso en políticas reales, ¿no? Claro, es que esa puede ser un poco la clave de la desafección, ¿no? Es decir, si la política hace lo que los ciudadanos no esperan o no quieren, pues provoca cierta desafección, ¿no? Ahora, yo tengo que decir una cosa, José Vicente, que si no la digo, reviento, ¿no? Yo tengo que reconocer, yo soy admirador de Macron y tengo que reconocer su coherencia, ¿no? Es decir, el tío hace una campaña bastante europeísta, defendiendo la centralidad de Francia en Europa, la defensa de la centralidad, todo eso le sale mal y convoca elecciones, ¿no? Sí. Aquí hemos hecho una campaña en clave plebiscitaria del señor Sánchez y su esposa, las pierde y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Lo cual dice dos cosas muy negativas, es decir, aquí no hemos hablado de política europea en ningún momento, es decir, que las elecciones europeas han pasado aquí pues como un debatillo nacional sobre lavar los trapos sucios de la política española durante la campaña electoral europea, lo cual ya es nefasto y lamentable, porque yo creo que los españoles no nos hemos enterado de lo que propone ni el Partido Popular, ni Vox, ni nadie en Europa, y por otro lado, pues la incoherencia tremenda de España, que es que solo tomo decisiones cuando los datos me benefician, y si me perjudican, pues oye, paso y ya está, que es lo que ha pasado aquí. Es decir, hemos hecho toda la campaña a ver qué pasaba, a ver si defendíamos a Begoña Gómez en las elecciones europeas o no la defendíamos. Bueno, pues no la hemos defendido, porque ha ganado la derecha. ¿Qué va a pasar? Pues nada. Bueno, en Francia, ¿qué ha pasado? Que el partido de Le Pen ha barrido en votos a la coalición de Macron. Y Emmanuel Macron efectivamente ha optado dice que no le parece aceptable este resultado para seguir gobernando, ha disuelto la Asamblea, que otro partido gane por encima del suyo. Y escuchad su explicación, porque yo creo que su aclaración pues habla mucho de esto que comentaba Juan Pedro. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Dice que esta decisión es seria, que es dura, pero sobre todo es un acto de confianza en ustedes, mis conciudadanos, en la capacidad del pueblo francés para hacer la elección más justa para sí mismo y para generaciones futuras. Confianza en nuestra democracia para que se pueda dar la palabra al pueblo soberano. Nada puede ser más republicano. Esto es mejor que cualquier arreglo, que cualquier solución precaria. Es el momento de una clarificación indispensable. Es decir, sí, Macron dice, ante la duda y ante un partido más votado que el que está gobernando, que hable el pueblo, que se aclare, qué quiere. Sí, claro, pero también él dispara con balas preparadas, porque él no pone su cargo a disposición. Quiero decir que el sistema político francés no es igual que el de aquí. Si tú convocas elecciones, estás poniendo, en ese caso, el presidente pondría su cargo a disposición del ciudadano. En el caso de Macron no es así exactamente, porque el sistema presidencialista francés es un poco diferente. Yo lo que sí que creo es que en este caso los resultados, siendo muy malos, pues como decíamos, no permiten que la oposición haga una moción de censura.
es muy probable que no saliera. Por tanto, yo sí que creo que siendo malos y bastante malos para el Partido Socialista, tenemos Partido Socialista para rato. No veo una crisis política y un cambio de gobierno a corto plazo, ¿no? Otra cosa es si va a tener alguna capacidad de gobernar realmente o simplemente quedarse en la Moncloa y esperar a que pasen los 2 o 3 años y que descampe un poco la situación dentro de un par de años más, ¿eh? Bueno, en España tenemos todavía esta misma tarde un gran acontecimiento, que es la mesa del Parlamento catalán, y ahí pueden surgir determinadas novedades, ¿no? El tema de las corrupciones, de los incidencias y demás sigue ahí. O sea, aquí como decíais muy bien, hemos pasado de las europeas y no hemos planteado pues lo que los agricultores sí han sido los únicos que han protestado de alguna manera. Y si lo leemos en clave regional, los partidos independentistas catalanes han perdido muchos votos en estas elecciones, pero muy significativamente. Hasta hace poco jugaban la carta europea, ahora han cambiado claramente y en Cataluña ya no han jugado esa carta. En el País Vasco, Bildu ha sacado más votos que el PNV, por tanto sí que tiene una lectura bastante significativa en esa tendencia de que el gobierno cada vez tiene menos apoyos, ¿no? ¿Este es el momento para cambiar el gobierno? Yo lo que creo es que los votos en el Parlamento no le dan para eso y por tanto creo que no se va a producir. Esta es Bueno, fíjate que yo creo que hay otra diferencia que a mí me maravilla de Europa y otra incoherencia brutal de España, ¿no? Es decir, a mí los resultados europeos son muy buenas noticias, porque lo que quiere decir es que el centro, que son los socialistas y el Partido Popular Europeo, pues siguen gobernando y se pondrán de acuerdo y funcionará. Y yo es que me río cada vez que oigo esto del ascenso de la ultraderecha. Pues aquí tenemos a los comunistas en el gobierno desde hace un tiempo y no ha pasado nada. Es decir, que y también tenemos a la ultraderecha esta que nos pintan como un ogro en algunos sitios y tampoco pasa nada, ¿no? O sea, yo lo que creo es que hay que quitarle hierro a todo esto, que esto es un argumento de marketing brutal, lo de que viene el lobo, y hay que mirar los hechos pragmáticos. Europa está gobernada por el centro y va a seguir estando gobernado por el centro. Y mira tú por dónde, que el centro es el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo, cosa que pues estaría muy bien que pasase aquí y nos dejáramos de coñas de que vienen tantos ogros y tantos lobos que lo único que hacen es esconder los intereses personales de alguna gente, ¿no? Y luego demuestra que los apoyos son muy estables. Es decir, que es verdad que la sociedad española en concreto es muy madura. Hay un trasvase de votos muy pequeño y son los que deciden al final la gobernabilidad en distintos casos, ¿no? Todo el tema de la ultraderecha yo creo que es un marketing, es un eslogan lo que han intentado en ese caso las izquierdas generar, ¿no? Y lo que creo, y todo el mundo resalta, es eso, la normalización de un partido más hacia la derecha que del centro, pero no necesariamente una ultraderecha. Italia lo está confirmando, que no tiene nada que ver el hecho de que tú tengas unas ideas más conservadores o más hacia la derecha que el centro para considerar que eso no es gobernable y que no se tiene que admitir un gobierno que tenga unas ideas más conservadoras que otras. Por tanto, yo creo que eso sí que es muy importante de cara a que en un medio futuro el hecho de que en este caso ya en clave más nacional Feijóo pueda pactar con Abascal para crear una mayoría suficiente para llegar al gobierno, porque si no hay un acuerdo entre los dos en el panorama español es muy difícil que haya una alternativa a lo que sería el centro izquierda. Sí, el caso de Italia es muy llamativo, ¿no? Giorgia Meloni se presenta como una gobernante de centro derecha, aunque siempre las etiquetas que le atribuyeron la colocaban en la extrema derecha. Y en España también me gustaría que hicierais una rápida lectura de los extremos, ¿no? Tanto por la izquierda como la derecha. En el lado de la izquierda parece que Sumar no para de caer, y en el lado de la derecha también por el lado más, diría que outsider, ¿no? Está este nuevo partido, se acabó la fiesta de Alvise Pérez, que ha logrado tres eurodiputados. Sí, verdaderamente yo creo que quien le ha quitado votos ha sido a Vox, probablemente. Han sido los jóvenes, básicamente, los que creo que han votado al Bisu. Y lo que es curioso también
es el incremento de poder en Europa que ha conseguido el Partido Socialista Español, ¿no? España, que tiene el 8,5% aproximadamente de representación, el Partido Socialista Español representa más del 15%, y probablemente sea el líder socialista más influyente en el grupo socialista europeo, que va a ser decisivo a la hora de determinar cuál va a ser el gobierno, ¿no? Probablemente la coalición actual será reproducida otra vez, pero con un protagonismo importante en el grupo socialista por parte de los españoles. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a contaros qué impacto está teniendo esto ya en los mercados financieros, los resultados, cómo se están leyendo, y seguimos. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas, cómo están reaccionando los mercados a los resultados, a las elecciones al Parlamento Europeo. Faltan 25 minutos para que abran las bolsas. Los futuros dicen que van a abrir suavemente a la baja. La caída del futuro del IBEX es de apenas 3 décimas. Es una caída ligera. Incluso era mayor cuando comenzó a cotizar hace media hora. Ahora está el IBEX en los 11.354 puntos. Así que 3 décimas baja el futuro del IBEX. En Francia, donde el impacto político es mucho más fuerte, la caída de la bolsa de París es del 0,9%, según el futuro. Es 3 veces más de lo que está cayendo la bolsa española. Y en Alemania es de 5 décimas. También el impacto parece mayor que en el caso de la bolsa española. Es bastante importante ver además lo que ya sí que refleja algo de la tensión sobre Europa, y es la mirada exterior a los europeos, que se concentra en el euro. Está bajando el euro, hay cierta presión sobre la moneda europea, pero tampoco muy exagerada. Son 4 décimas, el euro dólar se cambia por 1,0750 dólares, según estamos viendo en las pantallas de XTV. Y luego están los bonos, la deuda soberana, la deuda pública europea. Y lo que estamos empezando a ver ya es una presión bastante importante de inversores extranjeros que venden deuda europea, lo que hace bajar los precios de la renta fija, de quienes tienen renta fija europea, y subir las rentabilidades en dirección contraria. La del bono español a 10 años, que estaba en el 3,39, ya se ha ido al 3,43, 3,44, y la alemana pues también está subiendo el rendimiento, pues de forma menos acusada, por cierto, que la española. La española está entre la que más cae de la deuda europea. La alemana está en el 2,63. Para hallar la prima de riesgo, pues, José Carlos, hacemos la diferencia. Sí, tenemos un 2% de prima de riesgo, que antes hablábamos permanentemente de la prima de riesgo. Ahora ya ni se habla de esto, ¿no? Bueno, todo esto lo estoy viendo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Pues este es, en resumen, cómo va reaccionando el mercado a esta hora, antes de abrir las bolsas de Europa. Y primeras impresiones, José Carlos. Bueno, parece que no ha pasado nada, que volvemos otra vez a nuestras situaciones anteriores a hace 20 días y volveremos a tener problemas, los de siempre, la guerra en Irak, en Gaza, en Ucrania. En todos los problemas que estaban pendientes siguen ahí. Entonces, la vida sigue. Y bueno, yo creo que a nivel español tiene muchas lecturas. Por una parte, el tema de los 3 grandes casos que tenía abierto el PSOE pasa página. Begoña, Koldo y el tema de
la corrupción, creo que cierra un poco el capítulo. Se ha ganado lo que se ha ganado, se ha perdido lo que se ha perdido, y ahora pasamos a la siguiente página. ¿Lo conseguirá? Claro, yo creo que el gobierno ahora va a girar directamente al presupuesto. Estamos en junio y si él consigue un presupuesto termina la legislatura. Hay que ver qué pasa en Cataluña, cuáles son los acuerdos, pero también los independentistas se han dado cuenta de que esto es lo que hay. O sea, que si siguen, yo creo que es mi lectura, siguen empujando, a lo mejor lo que fuerzan es un cambio de gobierno. Por tanto, yo creo que en este caso, en clave española, el PP ha rascado en este sentido todo lo que ha podido rascar y tiene que pasar también página, igual que el presidente va a decir que no ha pasado nada y que sigue. Que esto no le ha afectado. Yo espero que por el bien de todos los españoles nadie pase página ni del caso Koldo ni de todo esto, que para eso está la justicia, afortunadamente, que de momento, no sé por cuánto tiempo, sigue siendo independiente, ¿no? Y yo espero que políticamente hagan lo que les dé la gana, pero judicialmente esto llegue al final, porque son cosas bastante serias y bastante graves. Y yo creo que en clave europea, a mí me preocupa, decía, ¿cuál es el impacto en las bolsas? Pues este podría haber sido el mismo si no hubiera habido elecciones europeas el que tenemos esta mañana. Lo que yo creo que sí es preocupante es las luces largas, ¿no? A mí me preocupa mucho hacia dónde va Europa en temas en los que no oigo un gran debate en la calle, ¿no? O sea, ¿qué pasa con una población totalmente envejecida, sin solución, donde unos no quieren inmigración, pero tampoco quieren natalidad? Entonces, una Europa que solo envejece con unos problemas derivados de ello, de gasto social y problemas de crecimiento económico derivado de eso importantes, una política industrial y agrícola errática que no sabemos muy bien a dónde nos lleva, una innovación bastante escasa que hace que la inversión en todos los temas de inteligencia artificial, microchips y lo que determina la tecnología, digamos, de la siguiente generación, pues en Europa no parece que termine de anclarse y pitar muy bien, y una Europa hiperregulada en la que las grandes empresas, sobre todo las grandes multinacionales e internacionales, pues se sienten atadas de pies y manos y con poca ilusión en invertir, ¿no? Entonces yo creo que esos son algunos, hay más, pero algunos de los problemas, digamos, de luces largas que yo creo que en esta legislatura pues deberían, si fueran de verdad políticos dedicados a esto, pues deberían intentar empezar a resolver, ¿no? Sí, efectivamente el déficit público sigue ahí. Tenemos 100.000 millones todos los años de deuda adicional, que vamos a ver quién la paga, y luego efectivamente las pensiones están teniendo que ser pagadas con créditos adicionales, ¿no? El presupuesto no da para tanto. Entonces, bueno, hay otro tema curioso de estas elecciones que ratifica lo que acabas de decir, es que, por ejemplo, en el País Vasco Bildu ha ganado al PNV. Claro, todas estas cosas harán pensar a todos los independentistas que se la están jugando con estas alianzas con las que se están aliando, ¿no? De la economía real, la agencia pública EFE pone en la agenda de debate esta mañana un dato que se desprende de la estadística de la Seguridad Social. Y es que en este momento de creación de empleo, de fortaleza de aumento incluso a récords de la población ocupada en España, pues hay un colectivo en el que hay menos, es empleadas de hogar. Una caída de la afiliación de empleadas de hogar del 9% en 5 años, hasta marcar ahora mismo los mínimos de la serie. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué observáis en esta posibilidad? Bueno, yo en la teoría está claro que cuando tú subes el salario mínimo puedes generar un aumento del salario y otra gente que se sale, que se descabalga. Yo creo que aquí hay un elemento de volver a la economía sumergida. Es decir, hay mucha gente que ante esta subida decide pagar en negro. Otro efecto de la decisión de Yolanda Díaz, entonces. Por ejemplo. ¿No? Es decir, tú tienes que subir hasta teniendo en cuenta si la economía lo admite. En el momento en que no lo admite, la legislación, la regulación va por un lado, pero la realidad de la economía va por otro. Y esa es una petición que esa actividad de pasar al negro no es solo de los empleadores, sino que también es de las trabajadoras, que se dan cuenta de que ellos lo que quieren es seguir trabajando. También es verdad, el efecto puede ser que trabajen menos. Pero claro, la persona que trabaja menos tiene que buscar el dinero de algún lugar, porque si el empleador le recorta las horas y se las paga con toda la seguridad social y con todos los añadidos, ella tiene que buscar un segundo o tercer trabajo. Por tanto, yo creo que hay un elemento importante de economía sumergida. Los datos de afiliaciones dicen que en España ahora mismo hay 370.000 empleadas de hogar, que es un 9% menos que hace 5 años. Lo cual, pues, no deja de llamar la atención. Son 37.000 personas que se han quedado fuera del trabajo doméstico, ¿no? Son muchas personas.
Así que es muy probable que se hayan sumergido. Seguramente. Bueno, pues aquí estamos viendo poco a poco los efectos que sí tienen las decisiones del gobierno. Lo estamos viendo pues en numerosos aspectos. Este es uno nuevo. Hemos visto en el lado inmobiliario, lo analizamos continuamente, los impactos de la ley de vivienda, como entre los éxitos está reducir el parque en alquiler hasta escasísimas ofertas, ¿no? Alquilar sigue siendo una cosa imposible, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades y en las zonas tensionadas. La intervención ha llevado justo a lo contrario, ¿no? De lo que... Sí. No, y la solución a corto plazo es muy difícil, porque el tema de mobiliario es sacar más suelo, y el problema es que eso, teniendo en cuenta de nuevo la regulación que tenemos actualmente, es casi imposible a corto plazo. Tenemos que cambiar el sistema de manera mucho más profunda, no solamente intentar que las cosas no suban, si es que al final la realidad es muy tozuda, la economía es muy tozuda, ¿no? También es otro de los retos importantes, pero ahí ya no solo está el gobierno, está todo, los ayuntamientos. Lo que hay que sacar es más suelo y hacer más asequible la posibilidad de llegar a esa primera vivienda, ¿no? De todas maneras, también estamos llegando un poquito al tope de subida de alquileres para los más jóvenes. Mi hija acaba de buscar en casa y hace un mes decidió parar porque era imposible encontrar, y ahora ha empezado a encontrar algo un poco más asequible, ¿no? Lo que pasa que es un problema que no se va a resolver en unos meses. Esto tiene permanencia, y es una crisis importante porque impide a los jóvenes hacer su proyecto de vida. La parte de independizarse y de querer empezar a crear tu vida pasa por tener una vivienda tuya, sea pequeña, grande, mediana. Si no lo consigues, tu proyecto de vida se retrasa, y se retrasa todo. Luego nos quejamos que tienen hijos más tarde, pero es que todo va ligado un poco, ¿no? Sí, lo que decía Juan Pedro, ¿no? Que parece que hemos apostado más por los viejos que por los jóvenes. Bueno, es evidente. O sea, si tú miras cómo se reparte el gasto público, pues va a pensiones, fundamentalmente, a servicios sociales y a sanidad, que quien la usa, pues desgraciadamente somos los que vamos cumpliendo edad. Es decir, yo creo clarísimamente que la apuesta es por los viejos, claro, que son los que votan, y los que tienen la renta, no hay que olvidarse. Yo creo que es un problema. Y luego de este tema, yo creo que, y por elevar el tiro también a nivel europeo, ¿no? Yo creo que aquí hay un debate importante. Yo creo que a nivel europeo, y sobre todo debería haberlo también a nivel nacional, que es qué modelo de sociedad queremos, si queremos, y hacia dónde vamos ahora, que es este modelo hiperregulado, donde el Estado decide fundamentalmente lo que es bueno y lo que es malo. El Estado decide si Telefónica puede ser independiente o es mejor que esté participada para controlar. Es decir, este modelo de absoluta intervención de la economía, o un modelo más liberal, por el que yo apuesto más, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema. Ahí estaría bien conocer los efectos de las decisiones ya adoptadas, porque fijaos que hablamos mucho de desafíos. Hablamos continuamente de los anuncios que hace el gobierno de las nuevas leyes, pero qué poco analizamos los efectos de las decisiones que se adoptan, tanto de leyes como de reglamentos y su aplicación. ¿Qué va pasando con aquellas decisiones? ¿Qué efectos reales tienen? Sí, bueno, y cuántas leyes se derogan cuando no funcionan, ¿no? Que yo creo que no se deroga ninguna. Yo creo que aquí hay un tema muy importante y muy de fondo, ¿no? Que yo creo que diferencia un poco cuando miras Estados Unidos, por ejemplo, y lo comparas con Europa, que yo ya sabes que soy muy fan de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el modelo de la democracia norteamericana está basado en esa idea de que el ciudadano tiene derecho a equivocarse, y que el Estado está de manera subsidiaria para ayudarle a levantarse si se ha caído, ¿no? En Europa nos hemos ido a que el ciudadano no se puede equivocar bajo ningún concepto. Entonces la regulación te impide que te equivoques. No es que te van a ayudar, no. Es que no te puedes equivocar. Y para eso está todo absolutamente prohibido, regulado, controlado y tal, para que tú jamás te puedas equivocar. Y ese es el modelo que tenemos, que a mí particularmente no me gusta, sobre todo cuando las decisiones sobre qué me puedo equivocar y no, las toma gente mucho menos preparada que yo. Desde luego en el caso español, ¿no? En el caso europeo a lo mejor es un poco distinto. Entonces, a mí ese tema que va avanzando como una gota china, pues es lo que a mí realmente me preocupa, ese estado donde uno no se puede equivocar. Sí, y eso es un poco, por ejemplo, yo lo intento asemejar al tema de la globalización. Hubo un momento determinado en que la globalización era buena, sí o sí, y nadie se la planteaba. Y no había opción a parar la globalización. Y pensaban todo el mundo que era buena, sí y siempre y en todas las condiciones. Y de pronto nos dimos cuenta de que no era verdad, de que la globalización puede tener su elemento positivo, pero también puede tener su elemento negativo. Y ha habido marcha atrás para regular esa globalización a cualquier precio. Pues aquí pasa igual. El hecho de la regulación es buena hasta un punto, pero a partir de un punto no lo es. Y tenemos que asumir que hay veces que la regulación es buena y otras veces que la regulación es mala.
Eso es un cambio profundo, ideológico, de forma de entender la economía, ¿no? La sociedad. Y creo que en ese proceso estamos. Creo que estas elecciones marcan un poco esa tendencia, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, todo esto que se está hablando de la giro que se está hacia es claramente una censura a la Agenda 2030 y una vuelta otra vez a la soberanía de los distintos países que quieren tener voz y voto, no simplemente estar a expensas de lo que te digan desde Bruselas. Es un aviso vía voto y un clamor vía abstención. Claro. Exacto. Es que efectivamente el que sea el 40%, es que faltan 7 millones de votos respecto a unas generales, o sea. Y los verdes en Alemania han tenido una corrección muy importante, importante, y eso es un mensaje para todos, porque ellos eran los líderes, eran un poco los que marcaban todo, y Alemania en ese caso sí que era un país en la agenda verde muy importante. Yo por eso creo que hay que empezar a abandonar este debate de ultraderecha, derecha, izquierda, derecha. Aquí lo que hay que hacer es escuchar lo que ha dicho la gente. Y la gente lo que dice es: no me motiva Europa, y eso es lo que ha ganado es eso, no me motiva Europa. Y los que se han manifestado, pues lo que dicen es, bueno, quiero otra cosa, que va no hacia la derecha, sino a un entorno mucho más liberal. Esto es lo que han dicho. Pedro Moreno, José Carlos Gómez Borrero, Rafael Moreno y la gran tertulia de la economía. Gracias y buen día. Gracias. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.